La llegada de Irene Montero al Parlamento Europeo generó una gran expectativa, pues no se trataba de una intervención cualquiera, sino de la presencia de una figura política española que ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos años. Montero, quien en su etapa como ministra de Igualdad impulsó diversas reformas, se presentó ante sus colegas europeos con un discurso enfocado en lo que ella considera una creciente amenaza fascista en Europa. Según Montero, este resurgimiento de la extrema derecha pone en grave peligro los avances conseguidos en la lucha por los derechos de las mujeres, las personas LGTBI y, en general, de todas las minorías. Su discurso, cargado de acusaciones contra aquellos que considera responsables de esta regresión, fue rápidamente contestado por la eurodiputada de Vox, Mireia Borràs. Borràs, conocida por su postura contraria a las políticas feministas impulsadas por Montero, aprovechó la ocasión para destacar las consecuencias de algunas de las medidas implementadas por la exministra de Igualdad, particularmente la polémica ley Solo si es sí. Esta ley, que pretendía ser un hito en la lucha contra la violencia sexual, ha sido uno de los proyectos más criticados en la historia reciente de la política española. A pesar de su noble intención, la ley ha tenido efectos completamente inesperados que han beneficiado a agresores sexuales en lugar de proteger a las víctimas. Más de una docena de violadores se han visto favorecidos por esta legislación, ya que ha permitido la revisión de sus penas, resultando la liberación de cientos de ellos antes de tiempo. Esta situación ha generado un gran malestar social, ya que no solo ha afectado la seguridad de las mujeres, sino que también ha abierto un debate sobre la efectividad de las políticas de igualdad promovidas por Montero. Mientras tanto, Montero continúa ocupando un escaño en el Parlamento Europeo, un cargo que, por cierto, le proporciona un salario considerable, algo que irónicamente ella misma solía criticar cuando era una voz disidente contra el sistema político tradicional. Esta contradicción no ha pasado desapercibida, y muchos de sus detractores se han encargado de señalar que sus ideales parecen haberse desvanecido en el momento en que ella misma se vio beneficiada por los privilegios del poder institucional. Es importante destacar que las críticas hacia Montero no solo se limitan a la ley Solo si es sí. La influencia de sus políticas en España ha tenido repercusiones directas en la seguridad de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género. Los casos de agresión sexual no han dejado de aumentar desde la implementación de estas reformas, algo que debería ser motivo de reflexión sobre la verdadera efectividad de las leyes impulsadas por la exministra. La sensación de inseguridad, especialmente entre las mujeres, ha aumentado considerablemente, y las voces críticas han señalado que el enfoque adoptado por Montero no ha hecho más que empeorar la situación, en lugar de buscar soluciones reales. En este sentido, la intervención de Mireia Borràs en el Parlamento Europeo se presentó como un claro contraste con las políticas de Montero, mostrando cómo, a pesar de sus buenas intenciones, las políticas de igualdad implementadas por la exministra no solo no han resuelto los problemas, sino que los han agravado. Las consecuencias de esta ley, que en su afán por proteger a las víctimas de agresiones sexuales, ha terminado favoreciendo a los violadores, son una clara muestra de cómo el populismo político puede tener efectos devastadores. Sin embargo, lo que más preocupa es que Montero sigue defendiendo su política como si no hubiera tenido un impacto negativo en la sociedad. Aunque muchos argumentan que la ley Solo si es sí necesita ser revisada, la ministra y ahora eurodiputada sigue sin aceptar que sus políticas han fallado en su propósito. Esto es especialmente problemático, ya que estamos hablando de una legislación que se presentó como una panacea para la violencia sexual, pero que en la práctica ha dejado a muchas mujeres desprotegidas. La realidad es que no solo no ha servido para frenar los casos de agresión sexual, sino que ha creado un caldo de cultivo para la impunidad de los agresores. Mientras tanto, Montero se ha mantenido firme en su postura, sin dar el brazo a torcer, lo que genera un descontento creciente entre aquellas personas que, como la eurodiputada Mireia Borràs, se han visto obligadas a señalar las fallas de su legislación. Lo que es aún más sorprendente es que Montero, después de su paso por el Ministerio de Igualdad, ha logrado mantenerse como una figura influyente en Europa. Su presencia en el Parlamento Europeo, lejos de ser un momento de autocrítica, ha sido un espacio en el que Montero ha continuado defendiendo sus políticas, incluso cuando éstas han mostrado claros signos de fracaso. Este fenómeno refleja una tendencia preocupante dentro de la política actual. El poder parece ser capaz de desvirtuar los principios que se defienden en un principio. Irene Montero, quien originalmente criticaba los privilegios de la clase política, ahora forma parte de esa clase, cobrando un salario elevado mientras sigue defendiendo políticas que han tenido efectos devastadores para las mujeres. Esta contradicción es, sin duda, una de las razones por las que muchos de sus seguidores han comenzado a cuestionar su autenticidad y la coherencia de sus acciones. A pesar de las críticas, Montero ha mantenido su postura firme, afirmando que la lucha por la igualdad de género es más relevante que nunca.
En su discurso en el Parlamento Europeo, destacó la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, así como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. No obstante, lo que parece ser una constante en sus intervenciones es la falta de disposición por parte de otros actores políticos, especialmente dentro de la Unión Europea, para asignar recursos suficientes a estas causas. De hecho, la propuesta de Montero de destinar el 5% del presupuesto europeo a la lucha contra la violencia machista fue rechazada, lo que pone de manifiesto una clara falta de compromiso por parte de muchos eurodiputados con la verdadera igualdad de género. El rechazo a las propuestas presentadas por Irene Montero en el Parlamento Europeo, en particular aquellas orientadas a aumentar los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista, ha encendido una serie de debates cruciales sobre las prioridades políticas de la Unión Europea. Este rechazo, sumado a la constante y creciente prioridad que se le otorga al gasto militar, ha generado una gran preocupación, no solo en los círculos feministas, sino también entre los defensores de los derechos humanos y, en general, entre las personas que abogan por una sociedad más justa e igualitaria. En este contexto, la postura de algunos eurodiputados que se muestran dispuestos a destinar más dinero a la militarización de los países de la UE que la protección de las mujeres frente a la violencia machista resulta alarmante y evidencia una desconexión flagrante con los problemas sociales urgentes que afectan a una gran parte de la población. El hecho de que existan representantes de los gobiernos europeos que consideren más importante fortalecer las Fuerzas Armadas que implementar políticas efectivas de prevención y protección para las mujeres pone en duda la verdadera voluntad política de los dirigentes de la Unión Europea por garantizar una igualdad de género real y efectiva. En lugar de destinar los recursos necesarios para apoyar a las víctimas de violencia de género, se elige financiar sectores que, aunque cruciales desde el punto de vista de la seguridad nacional, no abordan de manera directa ni inmediata las causas de la violencia machista ni las necesidades de las mujeres que sufren agresiones a diario. Esta postura refleja una visión distorsionada de las prioridades de los gobiernos europeos y muestra una profunda falta de empatía hacia las realidades que viven muchas mujeres en toda Europa. En un momento en que la violencia machista se presenta como uno de los mayores retos sociales y de derechos humanos en la región, esta política de desatención y falta de acción se vuelve aún más grave. La violencia de género no es un problema aislado, ni una cuestión de seguridad privada, es una violación sistemática de los derechos humanos que afecta a millones de mujeres en toda Europa. Este fenómeno, lejos de ser erradicado, sigue expandiéndose con el paso del tiempo. En países como España y otros miembros de la UE, las mujeres continúan siendo víctimas de violencia física, sexual y psicológica, y en muchos casos, el sistema de justicia y las instituciones encargadas de su protección no cuentan con los recursos ni la determinación necesarios para abordar la magnitud del problema de manera eficaz. Esta realidad pone de manifiesto una vez más la urgente necesidad de cambiar el enfoque de las políticas de igualdad y de seguridad. No puede seguirse permitiendo que la violencia machista sea vista como un asunto secundario, ni mucho menos como un problema que se pueda resolver con medidas superficiales o de corto alcance. La violencia de género es un reflejo de las desigualdades estructurales que existen en la sociedad, y por lo tanto, su solución no puede reducirse a un simple incremento de las penas o a un endurecimiento de las leyes. La lucha contra la violencia machista debe implicar un enfoque integral, que aborde no solo las consecuencias del abuso, sino también sus causas profundas, relacionadas con las estructuras patriarcales y las desigualdades de género. En este sentido, la propuesta de Irene Montero, que aboga por destinar más recursos a la lucha contra la violencia machista, es un paso importante hacia la creación de un sistema de protección más robusto y eficiente. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores políticos a apoyar esta propuesta refleja la falta de compromiso real con la construcción de una sociedad más justa. La negativa a destinar recursos adecuados a la lucha contra la violencia de género demuestra un desprecio por la dignidad y los derechos de las mujeres. Esta postura no solo es moralmente inaceptable, sino que también pone en riesgo la cohesión social y el bienestar de las futuras generaciones. Además, este enfoque erróneo resalta una de las contradicciones más preocupantes dentro de la política europea contemporánea, la tendencia a privilegiar el gasto en defensa y en la militarización, mientras que las inversiones en el bienestar social y en los derechos humanos quedan en segundo plano. El gasto militar ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, impulsado por la intensificación de la competencia geopolítica entre las grandes potencias y el aumento de las amenazas percibidas por los gobiernos. Sin embargo, este enfoque no ha hecho más que evidenciar una desconexión con las verdaderas necesidades de la ciudadanía, que en su mayoría se enfrenta a desafíos mucho más inmediatos, como la violencia de género, el desempleo, la pobreza o la desigualdad social. Si bien la seguridad nacional y la defensa son cuestiones importantes que no deben ser ignoradas, no se debe perder de vista que una sociedad verdaderamente segura es aquella en la que todas las personas, sin distinción de género, pueden vivir sin miedo a ser agredidas o atacadas en su propia casa o en la calle. La violencia machista no solo es un problema de orden público,
sino una violación directa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Las políticas públicas deben ser capaces de dar respuesta a estas violaciones de manera efectiva, brindando apoyo a las víctimas y garantizando que los agresores reciban las sanciones que corresponden. La violencia machista no es un fenómeno aislado ni puntual, sino que forma parte de un entramado de desigualdades que atraviesan todos los niveles de la sociedad. Desde la falta de acceso a la educación de calidad en ciertas áreas hasta la escasa representación de las mujeres en cargos de liderazgo, pasando por la persistente brecha salarial y la falta de apoyo institucional a las víctimas, las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales que dificultan su acceso a una vida plena y libre de violencia. Por lo tanto, no es suficiente con tratar de erradicar la violencia machista de manera aislada, sino que se debe adoptar un enfoque multidimensional que ataque las raíces de la desigualdad de género en todas sus formas. La propuesta de Montero no es simplemente una solicitud de más recursos para abordar una cuestión urgente, sino una llamada de atención a la clase política europea para que deje de tratar la violencia machista como un tema de segundo plano y la sitúe en el centro de la agenda política. La violencia de género debe ser entendida como un problema que afecta a toda la sociedad, y por lo tanto, la respuesta debe ser colectiva y abarcativa. Es imprescindible que los gobiernos europeos se comprometan no solo a destinar los recursos necesarios para la protección de las mujeres, sino también a implementar políticas que fomenten una cultura de igualdad y respeto entre los géneros desde una edad temprana. Para ello, es necesario fortalecer las políticas educativas y de sensibilización, así como crear espacios seguros donde las mujeres puedan denunciar los abusos sin miedo a ser revictimizadas o a que su voz sea ignorada. Las mujeres no pueden seguir luchando solas contra un sistema que perpetúa su sufrimiento. Las políticas de igualdad deben ser diseñadas de manera que no solo ofrezcan soluciones inmediatas a las víctimas, sino que también trabajen en la prevención de la violencia, en la educación para la igualdad y en la promoción de una cultura de respeto. La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista es una causa que debe ser asumida por todos los sectores de la sociedad, y especialmente por los dirigentes políticos. Sin un compromiso firme y decidido, las palabras de Irene Montero, aunque necesarias y valiosas, seguirán siendo solo eso, palabras. Es hora de que los líderes europeos demuestren que están dispuestos a actuar y a cambiar las prioridades de manera que, finalmente, las mujeres puedan vivir sin miedo y con la misma dignidad, respeto y derechos que los hombres. Solo entonces se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa e igualitaria, donde la violencia machista sea erradicada y las mujeres puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades que sus compañeros hombres. Esto no es solo un desafío moral, sino una cuestión de derechos humanos fundamentales que no deben ser ignorados ni relegados más tiempo. Me dirijo a ustedes en representación de los millones de ciudadanos europeos que, como mencionó usted en su intervención, se sienten abandonados por las políticas que están promoviendo, las cuales, a pesar de presentarse como una bandera de igualdad, han resultado ser nada más que un negocio multimillonario que no produce ningún impacto real en la sociedad. Bajo el pretexto de la lucha por la igualdad, estas políticas están siendo utilizadas para desviar enormes cantidades de dinero público, recursos que, en lugar de generar mejoras concretas y medibles para la mujer, están sirviendo para perpetuar ideologías fallidas que no responden a las necesidades reales de las personas a las que se supone que deben beneficiar. El hecho de que se sigan promoviendo políticas que no solo son ineficaces, sino que incluso agravan la situación de las mujeres, es un tema que no se puede ignorar más. En este sentido, permítame exponer algunos ejemplos concretos de lo que está ocurriendo en España, un país que, como bien sabe, ha sido pionero en la implementación de políticas de igualdad, pero cuyas medidas no están dando los resultados esperados. En particular, me gustaría referirme al aumento alarmante de la violencia hacia las mujeres. Aunque se ha hablado mucho sobre la lucha contra esta violencia, los hechos hablan por sí mismos. En España, desde la creación del Ministerio de Igualdad, hemos observado un incremento significativo de las agresiones sexuales, que han aumentado en un 30% en los últimos años, lo cual es una cifra realmente preocupante. A pesar de la gran cantidad de dinero invertido en campañas de propaganda sobre la ideología de género, los resultados en cuanto a la reducción de la violencia machista siguen siendo prácticamente nulos. Y esto no es todo. Los datos sobre los feminicidios son aún más alarmantes. En 2021, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, cifra que subió a 49 en 2022 y alcanzó las 53 en 2023. Estos números no son opiniones. Son hechos fríos que muestran la realidad que estamos viviendo. Lo más preocupante es que, a pesar de estos datos, se siguen financiando políticas que no han tenido el más mínimo impacto positivo. La pregunta que debemos hacernos ¿es realmente necesario seguir invirtiendo millones de euros en iniciativas que no están solucionando el problema? ¿No deberíamos centrar esos recursos en medidas que realmente garanticen la protección de las mujeres y prevengan la violencia de género?
Uno de los ejemplos más claros de la ineficacia de estas políticas es la famosa Ley Solo sí es sí, promovida por Irene Montero, quien es también miembro de esta comisión. Esta ley, en lugar de proteger a las mujeres, ha tenido consecuencias desastrosas. Ha permitido la liberación de más de 12 violadores, y miles de agresores sexuales han sido puestos en libertad, creando un clima de inseguridad y miedo entre las mujeres. En muchas ciudades de España, las mujeres viven con el temor constante de que sus agresores puedan ser liberados gracias a esta ley, y que se encuentren con ellos en la calle. Este es el panorama que se vive actualmente en España, y aunque la situación es insostenible, me temo que muy pocos se atreven a condenar abiertamente esta ley y a reconocer los daños que está causando. No se trata de estar en contra de la igualdad, como algunos pretenden hacer creer. Lo que rechazamos es un feminismo de salón, que solo se moviliza cuando puede obtener beneficios políticos de ello, pero que en la práctica no se preocupa por las mujeres reales que sufren a diario la violencia machista. Si de verdad se estuvieran defendiendo los derechos de las mujeres, no veríamos esta doble moral, esta incapacidad para actuar cuando se trata de cuestionar políticas que están afectando negativamente a las víctimas de violencia de género. Este tipo de feminismo solo parece interesarse por las mujeres cuando les resulta conveniente, y eso es lo que estamos denunciando. Por otro lado, también quiero hablar de los informes publicados por el instituto que usted dirige, en particular el que hace referencia a la brecha salarial de género. En este informe se insiste en una narrativa que sigue promoviendo la idea de una desigualdad salarial que, al analizarla detenidamente, no refleja la realidad. Cuando se comparan trabajos de igual valor y en condiciones similares, los datos no muestran ninguna disparidad significativa en los salarios entre hombres y mujeres. El verdadero problema que enfrentan las mujeres no es la brecha salarial en sí misma, sino la falta de apoyo real para aquellas que desean equilibrar su vida laboral con la maternidad. Según un estudio reciente de la Fundación Madrina, que se dedica a ayudar a mujeres en España, el 70% de las mujeres que se encuentran en situación de empleo aseguran sentirse discriminadas, no por su género, sino por ser madres. Este es un problema que, a pesar de que afecta a una gran parte de la población femenina, sigue sin ser tratado adecuadamente por las políticas públicas. Lo que las mujeres realmente necesitan en la actualidad es un apoyo efectivo y tangible que les permita lograr una conciliación equilibrada entre su vida profesional y su maternidad. Este es un desafío que muchas mujeres enfrentan a diario, especialmente cuando se encuentran bajo la presión de cumplir con los altos estándares de éxito en el ámbito laboral mientras asumen el rol fundamental de ser madres. La maternidad, lejos de ser un obstáculo, debería ser un factor que se apoye y se valore en el entorno laboral y social. Sin embargo, la realidad para muchas mujeres es completamente distinta, ya que se ven obligadas a elegir entre desarrollarse profesionalmente o asumir el rol de madre. Esto no solo es injusto, sino que es una limitación estructural profundamente arraigada en nuestras sociedades. En muchos casos, las mujeres deben soportar una carga adicional de trabajo doméstico y familiar, que no siempre es reconocido ni compensado de manera adecuada en el entorno profesional. Esto les coloca en una posición de desventaja frente a sus compañeros varones, que no tienen que lidiar con estas mismas presiones. Por lo tanto, lo que las mujeres realmente necesitan son políticas públicas que les permitan conciliar ambas dimensiones de su vida sin que ninguna de ellas se vea afectada negativamente. Necesitan políticas que promuevan una igualdad de oportunidades real, que no las discriminen por ser madres, y que no las limiten a optar por uno u otro camino. La sociedad y las estructuras laborales deben adaptarse para reconocer el valor que aportan las mujeres tanto en su vida profesional como en su rol de madres, sin que una de estas facetas sea vista como un obstáculo o una carga. Sin embargo, lo que vemos en la actualidad es una tendencia preocupante en las políticas públicas que se centran en perpetuar una narrativa de victimización y no en ofrecer soluciones concretas y efectivas a los problemas reales que enfrentan las mujeres. Se habla mucho de igualdad y derechos, pero muchas veces las medidas implementadas no tienen un impacto tangible y real en la vida de las mujeres, sino que se quedan en promesas vacías que solo sirven para hacerle eco a una retórica política que poco tiene que ver con las necesidades diarias de las mujeres. En lugar de crear políticas que fomenten la igualdad sustantiva, es decir, aquellas que brinden oportunidades reales y accesibles para las mujeres, se promueve un discurso ideológico que no está alineado con la realidad que muchas mujeres enfrentan. Una de las principales preocupaciones que las políticas públicas actuales deberían abordar es la creación de un entorno laboral que valore y apoye a las mujeres en su doble rol. Las mujeres no deben ser penalizadas por querer ser profesionales exitosas mientras también ejercen su rol de madres. Es urgente que las empresas implementen medidas que permitan la flexibilidad en el trabajo, como horarios adaptables, la opción de teletrabajo y la provisión de servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad.
Estas políticas no son solo necesarias para las mujeres, sino que son beneficiosas para toda la sociedad, ya que permiten una mayor participación femenina en el ámbito laboral y garantizan que las mujeres puedan aportar sus talentos y capacidades al desarrollo económico y social. Además, es crucial que las políticas públicas se alejen de la narrativa de victimización y empoderen a las mujeres para que sean agentes activos en la toma de decisiones que afecten su vida y su futuro. La narrativa actual, que presenta a las mujeres únicamente como víctimas, está limitando su capacidad de desarrollo y autonomía. En lugar de enfocarnos en lo que las mujeres no pueden hacer, debemos enfocarnos en lo que pueden lograr si se les brindan las herramientas adecuadas. Esto implica eliminar los obstáculos estructurales que les impiden acceder a las mismas oportunidades que los hombres, ya sea en el ámbito laboral, político o social. Además, es fundamental que las políticas públicas promuevan la eliminación de los prejuicios y estereotipos de género que aún existen en muchas áreas de la sociedad, y que limitan las oportunidades y el bienestar de las mujeres. En este contexto, el cambio de enfoque en las políticas públicas es más urgente que nunca. Las políticas deben centrarse en problemas reales y soluciones efectivas, en lugar de continuar perpetuando un discurso vacío que no aborda los problemas estructurales que enfrentan las mujeres. Necesitamos políticas que no solo reconozcan la importancia de la igualdad de género, sino que también ofrezcan soluciones tangibles y accesibles que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres. Esto incluye desde la garantía de igualdad salarial, hasta la protección de las mujeres contra la violencia de género, que sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo. La violencia de género es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres en la actualidad. Aunque se ha avanzado en la promulgación de leyes y políticas de protección, la realidad es que las mujeres siguen siendo víctimas de abusos y agresiones en todo el mundo. Las políticas públicas deben garantizar que todas las mujeres, sin importar su origen o estatus social, tengan acceso a la protección legal y a los recursos necesarios para escapar de situaciones de violencia. Esto implica no solo la implementación de leyes más estrictas, sino también la creación de redes de apoyo social y psicológico que ayuden a las mujeres a superar el trauma de la violencia y les brinden una oportunidad real de reconstruir su vida. Otro punto crítico que debe ser considerado en las políticas públicas es la cuestión de la inmigración. Si bien la inmigración es un fenómeno complejo y multifacético que requiere un enfoque humanitario y equilibrado, es necesario reconocer que en algunos casos las políticas de inmigración descontrolada pueden poner en peligro la seguridad de las mujeres. En ciertos países de origen, las mujeres son tratadas como ciudadanos de segunda clase, privadas de sus derechos fundamentales y sometidas a una violencia sistemática. Es crucial que las políticas migratorias europeas sean revisadas para garantizar que los derechos y la seguridad de las mujeres sean protegidos en todo momento. Las políticas deben asegurar que las mujeres que migran a Europa desde países donde se vulneran sus derechos puedan acceder a una vida digna, libre de violencia y discriminación, y que tengan las oportunidades para integrarse plenamente en la sociedad. Los ciudadanos europeos merecen mucho más que discursos vacíos y soluciones que no abordan los problemas reales. Necesitamos un compromiso real y serio con la igualdad de género, no solo como una cuestión política, sino como una cuestión ética y de justicia social. Las mujeres merecen políticas que les brinden oportunidades reales y concretas para desarrollarse en todos los aspectos de su vida, sin ser discriminadas por su género o por su condición de madres. Necesitamos políticas que respeten y garanticen la dignidad humana, que promuevan la autonomía de las mujeres y que trabajen activamente en la erradicación de la violencia y la discriminación. Es hora de tomar decisiones valientes, de dejar atrás las políticas de la complacencia y la retórica vacía, y de empezar a trabajar en soluciones reales y efectivas para los problemas que enfrentan las mujeres. Solo así podremos construir una sociedad más justa, más equitativa y más segura para todos, sin importar su género, su origen o su estatus. Las mujeres de Europa merecen políticas que realmente las protejan, que las apoyen en su desarrollo personal y profesional, y que garanticen su seguridad. Solo a través de políticas coherentes y efectivas podremos avanzar hacia un futuro más prometedor para todos. Las mujeres no deben ser vistas como un grupo homogéneo ni reducido a la etiqueta de víctima. Por el contrario, deben ser reconocidas como individuos capaces de transformar la sociedad si se les brindan las herramientas necesarias. Es hora de abrir la puerta a un nuevo enfoque que fomente la igualdad de oportunidades genuina y que permita a todas las mujeres, sin excepción, alcanzar su máximo potencial, tanto en su vida profesional como en su rol como madres, hijas, hermanas y ciudadanas. Solo de esta manera podremos construir una Europa más fuerte, inclusiva y justa, donde las mujeres no sean vistas como una carga, sino como el motor fundamental del progreso y la transformación social.